Muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios esté sobre cada una de nuestras vidas. Hoy es un día especial, hoy es el día del Señor, hoy es el día en que el pueblo de Dios se reúne para agradecerle a Dios todas las bendiciones que durante toda una semana hemos recibido de parte de Dios. Y qué bueno, hermano, que no saques excusas para ir a la iglesia, no saques excusas para no llegar a darle gracias a Dios por todo lo que ya recibiste hasta el día de hoy. Por eso qué hermoso que estemos juntos los hermanos en armonía, gozándonos, alegrándonos con el Señor en esta mañana. Hoy vamos a desarrollar un tema que sé que va a ser muy importante para usted y para mí, pues ya para mí ya lo ha sido, y Dios me ha enseñado mucho hoy a través del tema que yo te voy a enseñar a ti en esta mañana. Dice, si abres los ojos, podrás ver el poder de Dios. Si abres los ojos, podrás ver el poder de Dios. El texto bíblico se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. En la época de los reyes y en la época de Eliseos, Siria atacaba al norte de Israel a la comunidad de los judíos, a la comunidad israelita. Mire que lo que estamos viviendo hoy, como las noticias que estamos escuchando hoy contra Israel, los israelíes y los palestinos, es lo mismo que se pasaba en la época del Antiguo Testamento. Siempre Dios permitía de alguna manera que Siria atacara al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se apartaba para la idolatría y para el paganismo. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, muchas circunstancias pueden llegar a nuestra vida y algunas serán negativas, porque es la única manera en que Dios puede llamarle la atención al pueblo para que el pueblo vuelva en sí y llegue a la presencia de Él. El relato del texto que vamos a leer en esta mañana comienza diciéndonos que el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba buscando una guerra contra el pueblo de Israel, estaba sitiando al pueblo de Israel, estaba buscando una emboscada con el pueblo de Israel, porque quería destruir al pueblo de Israel. Pero para eso existen los profetas de Dios. Dios usa un tremendo profeta, Eliseo, para hablar al rey Jorán, que era en ese tiempo el rey de Israel, comentarle a Jorán lo que el rey hacía en secreto. Yo le digo algo, Dios siempre va a seguir hablándole a su pueblo. Por eso aún Dios ha dejado profetas que hablen en el nombre de Él. Todo lo que Él coloque en la boca del profeta es lo que el profeta tiene que declarar al pueblo. Yo le digo algo, mucho cuidado con los profetas, porque hay de aquel que hable de su propia presunción, de su propio corazón, palabras que yo no he puesto en su boca, dice el Señor. Nosotros tenemos que hablar la palabra que Dios pone en nuestra boca para el pueblo de Israel. Ella es para exhortación, ella es para enseñanza, ella es para mostrar el poder de Dios que aún sigue vigente en este tiempo. El Dios que tú y yo amamos y adoramos está vivo, está vigente en este tiempo, está trabajando por su pueblo, está haciendo cosas grandes para su pueblo. Y nosotros tenemos, hermanos, simplemente que buscar la presencia de Dios y poner nuestras vidas, nuestra familia en las manos del Señor. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo, que el pueblo andaba como bien le parecía, cada cual hacía lo que bien le parecía, pero no estaban buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dios está llamando a un pueblo santo en este tiempo, a un pueblo que busque su voluntad, a un pueblo que se levante en favor de la maldad que está creciendo cada día más. Un pueblo que pueda predicar la palabra de Dios, hermano. No se deje motivar con palabras vanas. Aprenda palabra de Dios para que usted pueda ser un verdadero discípulo, un verdadero siervo de Dios, un verdadero soldado en el ejército de Dios en este tiempo. Hoy lo que vive Colombia es una guerra espiritual y el mundo no lo ha entendido. Lo que está viviendo Israel es una guerra espiritual. Satanás queriendo apoderarse del mundo entero, pero él simplemente es el príncipe y Dios es el rey de reyes y señor de señores. Esta creación es de Dios. Nosotros somos de Dios y vamos a ver cómo cada uno va a caer destituido delante de la presencia de Dios. Así que en vez de usted estar, ay, mira que el mundo, ay, póngase a orar, póngase a guerrear, ponga de rodillas delante del Señor y empiece, hermano, a hacer un clamor
Si el mundo entero clamara, la maldad tuviera que salir por 7 caminos huyendo de todos los países del mundo. Necesitamos un pueblo cristiano que de verdad ame a Dios, ame la palabra y doble rodillas delante de la presencia del Señor. Yo le digo algo, Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Aunque a veces usted sienta que su vida está abrumada por tantas circunstancias que esté viviendo, yo le digo, hoy es que haces un par en tu vida. Y hoy es que le dices a Dios, aquí está mi vida. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes abrirme los cielos y bendecirnos. Cuando usted es un verdadero hijo de Dios, usted está pendiente a la palabra que Dios nos enseña todos los días y hacer que esa palabra cobre vida en la vida de cada uno de nosotros. Lo que vemos en el pasaje de hoy del rey de Siria era que él quería hacer una tremenda emboscada para ver cómo podía destruir al pueblo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Yo bendigo a Israel en este día, porque nadie podrá contra Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. El mundo crea que en este momento está haciendo un daño a Israel, pero lo que viene para Israel es poderoso, porque el Padre de Israel es el Dios de los cielos. Ese pueblo es el de Dios. Nosotros somos israelitas por adopción. Por eso usted ame y bendiga al pueblo de Israel, porque si usted coge la historia bíblica, nunca vio que los sirios y todos los ejércitos que estaban en contra de Israel pudieron derrotar a Israel. Siempre dio unas batallas extraordinarias contra Israel y Dios dio unas victorias extraordinarias para Israel. Así que Dios lo va a hacer para Colombia y lo va a hacer para Israel, para todos los países que de verdad levanten el nombre de Dios. Entonces, nosotros no miremos solamente las cosas que se ven, miremos las cosas que no se ven, miremos las cosas que en el cielo nos espera a cada uno de nosotros, las cosas que son eternas, las cosas que no perecen. Esas son las cosas que usted y yo debemos pensar en este tiempo. Tenemos que tener una visión que discierna las cosas espirituales en este tiempo. Usted tiene que saber si viene de Dios o no viene de Dios. Como yo les enseñaba ayer, este es el don que todo cristiano debe pedir, es el discernimiento de espíritu, para que usted sepa si es de Dios o no es de Dios lo que usted está recibiendo. Yo le digo una cosa, porque si usted tiene ese don de discernimiento, dice aquí la Escritura, usted espiritualmente va a ser salvado de ese temor que mantiene el hombre, de ese miedo que mantiene el hombre, para estar confiado en la victoria que ya Dios tiene para usted. Cuando yo no tengo temor, yo sé que en todos los momentos de mi vida voy a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. La palabra se va a cumplir en mi vida, hermano, en su vida, pero usted tiene que creerla. Hoy veremos la historia del profeta Eliseo contra el rey de Siria. Era el rey que siempre acosó a Israel, pero Dios siempre le dio la victoria al pueblo de Israel. A través de esta guerra vamos a aprender lo que es la lucha y la guerra espiritual. Y el primero dice, si abres los ojos podrás ver el poder de Dios descubriéndote los secretos de tu enemigo. Dios te va a poner y te va a mostrar todo lo que el enemigo está haciendo en contra tuya. En 2 Reyes 6, versículo 8, mira lo que dice la Escritura. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces aquí estamos viendo que todo rey que va para una guerra tiene unos planes claros, tiene unas estrategias claras, y eso lo hacen ellos en silencio. Ahí se reúnen y le dicen, usted va a estar allí, usted va a estar acá, usted va... Tienen ya todo organizado, todo planeado. Pero el rey de Siria estaba furioso. Y esta palabra a mí me encanta, de ver cómo estaba bien molesto el rey de Siria, porque cada vez que llegaban encontraban al ejército de Israel esperándolo, porque había un profeta. Usted dele gracias a Dios que en su iglesia hay un profeta, porque Dios le hablaba al profeta y le decía, mira, el rey de Siria está planeando esto y esto. No pases por este lugar porque él lo va a estar esperando ahí. El profeta iba donde Jorán, que era el rey de Israel, y le decía, mira, rey, que era el rey de Israel, no era obediente a Dios, pero él aprendió la obediencia a través de ¿quién? De Eliseo.
Y entonces le decía, mira, va a pasar esto, el rey te va a estar esperando. Y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se adelantaba y cuando ellos llegaban, encontraban al pueblo de Israel esperándolo. ¿Te das cuenta lo importante que es un profeta en el pueblo de Dios? Porque Dios da las instrucciones para que el profeta le dé a su pueblo las instrucciones y el pueblo haga las instrucciones, cumpla las instrucciones conforme a la voluntad de Dios. Mira, era un secreto militar absoluto, pero el pueblo de Israel lo conocía a través de su profeta. ¿Ya? Dios iba y decía y acá pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que el enemigo se haya enterado de todos los detalles? Decía el rey furioso. ¿Cómo es posible? Es que aquí hay alguien que me está engañando. Es que aquí hay alguien que está yendo allá al pueblo de Israel y le está diciendo que yo voy a hacer esto. No había nadie. Era simplemente el Espíritu de Dios que le hablaba al profeta Eliseo. Entonces, pero el rey de Siria, ¿sabes por qué le estaba pasando eso? Porque se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Hay de aquel que se mete con el pueblo de Dios. Y el ay es un juicio de parte de Dios. Cualquiera que se meta con nosotros, no le va a ir bien. Porque el juicio de Dios va a caer sobre él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mira, el Salmo 118, versículo 5 y versículo 6, mira lo que dice. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Desde mi angustia, ¿está hablando quién? El rey David. Desde mi angustia, cuando tuve problemas, cuando tuve situaciones difíciles, invoqué a Jehová, invoqué a mi Dios, y mi Dios me respondió, me llevó a un lugar que más espacioso, me llevó a un lugar donde había paz, donde había tranquilidad, donde había reposo. Por eso, ¿por qué se da? Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque el pueblo de Israel estaba en pecado, dice aquí la Escritura, todavía Dios los amaba y Dios los protegía. Hermano, aunque usted esté en pecado y yo esté en pecado, Dios nos ama y Dios nos protege. Lo que Dios no ama en nosotros es el pecado, que es muy diferente. Por eso usted tiene que apartarse del pecado y empezar a vivir una vida de santidad y de amor con el Señor. Dios permite las batallas en ese momento en Israel porque él quería glorificarse ante el rey de Siria, ante ese ejército que era poderosísimo, con gente de a caballo, con gente de a pie, con en ese momento instrumentos, armas que eran poderosas en ese momento. Israel no los tenía. Pero cuando tú te perteneces a Dios, las armas del enemigo no van a hacerte daño en ninguna manera, porque Dios va a responder por ti. Dios va a pelear tus batallas, dice la Biblia. Entonces, hermano, a pesar de que el pecado en el país era bien fuerte, en ese momento, dice aquí, Dios sabe por qué perdonaba a Israel, porque había un remanente de él que todavía lo adoraba, lo amaba, pero también porque había un tremendo profeta que había hecho Dios muchos milagros a través de él, como era Eliseo. Yo te digo que hoy Dios no va a permitir que Colombia se acabe, porque aquí en Colombia hay muchos remanentes, mucho pueblo de Dios que está en favor de todo el país orando y clamando por Colombia. Así que el enemigo no se va a salir con la suya, porque Dios va a responder por el pueblo de Colombia, por el pueblo de Venezuela, por todos los pueblos que están oprimidos y que están cansados de tanto maltrato y de tanta humillación. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios, hermano, en Colombia y en el mundo entero, porque Dios es el dueño de todo y sobre Dios no hay más nadie. Él es el único que puede cambiar todas las circunstancias, pero el pueblo colombiano y todos los demás pueblos tenemos que voltearnos y hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, ¿sabes? Dios sabía que había gente que le servía, Dios sabía que había un profeta, Dios sabía que había que liberar al pueblo de Israel de Ben-Hadad en esa emboscada tan terrible que le había puesto a Israel.
Eliseo en ese momento está operando con palabra de ciencia. Usted sabe lo que significa palabra de ciencia. Es el conocimiento sobrenatural de lo que está pasando a una persona o a una situación. Por eso cuando usted va donde un profeta y el profeta le habla, usted dice, wow, si yo no lo conozco, ¿cómo es que esa persona me habló a mí de mis cosas antiguas, de mi vida, de lo que yo he hecho? ¿Por qué? Porque eso se llama palabra de ciencia y es uno de los dones que Dios regala a todos los que quieren ser sus siervos de verdad. Dios nos muestra en ese momento, a través de Eliseo, que había un entorno sobrenatural. O sea, Israel estaba rodeada por lo sobrenatural a través del profeta. Dios lo estaba usando en ese momento, porque Dios es omnisciente, hermano. Dios está en todas partes. Dios lo sabe todo. Omnisciente y omnipresente. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que en este momento tú estás pensando. Dios ya lo sabe, porque Él nos conoce perfectamente. Dios sabe todo y sabe, Él por eso nos revela a nosotros todo, para que nosotros podamos recibir la voluntad de Él en cada una de nuestras vidas. El rey de Siria una vez más ve que el enemigo lo estaba esperando con gran ejército y él eso lo ponía más soberbio, más orgulloso, más molesto, porque pum, volvía y se topaba con el pueblo de Israel. Y cada vez que el rey de Siria quería sorprender a Israel, darle una sorpresa a Israel, el sorprendido era él, porque el pueblo de Israel lo estaba esperando ahí. Así hace Dios con tus enemigos. Cuando ellos se quieren dar una sorpresa para dañarte, resulta que ellos van a ser los sorprendidos, porque Dios a ti te va a usar como sorpresa para cada uno de ellos. Entonces, el rey de Siria está esperando que en el lugar planeado llegar primero para que Israel sea sorprendido, pero resulta que el que llegaba primero y era sorprendido era el rey de Siria. La omnisciencia de Dios manifestada en este momento, hermano. Así como se manifiesta en el mundo entero la omnisciencia de Dios, en el momento que tú y yo menos esperamos. Amén. Y te voy a mostrar bíblicamente que Dios sí sabe lo que tú estás pensando, aunque te encierres en lo más recóndito de tu casa. Dios sabe lo que tú estás hablando, lo que estás expresando y lo que hay en tu corazón. Busquemos Marcos, capítulo 4, versículo 22, que dice la Escritura. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, hermano, ¿por qué se conocen todas las fechorías que se hacen? Porque por más que se esconda usted para pecar, un día Dios lo va a sacar a la luz. Y en otra parte dice, y lo sacará a la luz de las plazas. O sea que el mundo entero se va a enterar de la maldad que tú estás haciendo. Él ve lo más profundo que está en nuestro corazón, porque nos conoce perfectamente. Nada es oculto para Él, porque Dios siempre cuida de su pueblo. Él siempre va a estar ahí. Vemos la misericordia manifestada de Dios. Ya vimos que la omnisciencia, ahora vemos la misericordia manifestada de Dios para su pueblo Israel en ese tiempo y en el tiempo de hoy. Dios amaba a Israel, hermano, aun cuando Israel no buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces busquemos la voluntad de Dios, porque Dios nos ama aún cuando no la estamos buscando. Pero Eliseo le informaba al rey todo. Mira lo que dice el versículo 9 y 10 de la palabra central. Amén. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pasen por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, hermano, el don de un profeta es discernir el propósito de Dios en la vida diaria. ¿Me está comprendiendo esta idea? Amén. El propósito de Dios en la vida diaria es trabajar y es actuar de acuerdo a ello. El profeta que haga otra cosa contraria no es un profeta de Dios. ¿Estamos claros? Porque ahora se están levantando millones de profetas. Vayamos a ver cuáles son los verdaderos profetas de Dios en este tiempo. Porque la gente los tiene mal acostumbrados. Porque si el profeta te da una palabra de exhortación, ese profeta no me gusta, mira lo que me dijo, si la profecía es para exhortar. Pero si te da una profecía de que del cielo te va a caer un saco de billetes, de que tú vas a tener una casa inmensa, que vas a tener el último carro de moda, tronco de profecía me dio ese profeta, mira,
Todo lo que me habló, yo lo estoy esperando. Yo voy a quedar esperándolo toda la vida. Porque cuando no es de Dios la palabra, nunca se va a cumplir. Pero cuando es de Dios, que te ha dicho que te va a prosperar, esa palabra se va a cumplir. Cuando viene directamente de Dios. Cuando tú ves todos los días, ¿cómo tienes que ser agradecido con una palabra que Dios te da? Acuérdate de las bendiciones pasadas que Dios te dio. No las de ahora, las pasadas. Y te vas a dar cuenta que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, Dios nos sostuvo a cada uno de nosotros. Y si lo hizo en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar bendiciones, pero tú tienes que caminar bajo la voluntad y la cobertura de Dios. Si Dios te prometió que vienen momentos hermosos a tu vida de prosperidad, hermano, camine bajo esa promesa, pero no dejando atrás al dueño de la promesa, aquel que le habló directamente a su vida, porque no para siempre dejará caído el justo, sino que del polvo le levantará. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces usted, la palabra profética más segura es la Biblia, y usted también la toma de la persona que Dios coloca para que te dé una palabra, y la puede comparar con la Biblia, porque hay que pesar las profecías para ver si es verdad, son de Dios. Si son de Dios, se te van cumpliendo una por una. Si no son de Dios, nunca se te van a cumplir. Créame lo que le estoy diciendo en esta mañana. Entonces, hermano, Eliseo era un siervo de Elías. Elías fue llevado al cielo. Dice la Escritura en 2 Reyes 2, 9 al 12, mira lo que dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí a allá, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Mire qué tremendo, ¿eh? Él le pidió: dame una doble porción de tu espíritu, o sea, dame una doble porción de unción. Y él le dijo: si ves cuando yo me vaya, pues te será dado. Yendo con él, él recibió esa doble porción de unción. Mire qué hermoso este pasaje. Por eso Eliseo fue uno de los profetas que hizo unos tremendos milagros en su tiempo. Y fue bendecido grandemente por el Señor. Entonces Eliseo tomó el lugar ¿de quién? De Elías, que era profeta de Dios. Y era el que, como le dije ahorita, le informaba al rey Jorán de Israel todo lo que estaba haciendo él una y otra vez, el rey de Siria. Entonces, hermano, el rey de Siria continuaba, si usted sigue escuchando la Escritura, continuaba molesto porque hizo muchas estrategias para poder emboscar al pueblo de Israel, pero ninguna de las estrategias le dio resultado. El enemigo puede hacer muchas cosas en contra de tu vida. Óyeme bien, pueblo de Dios. Pero cuando tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, el enemigo nunca se te podrá levantar. Como dice la Escritura, y me gusta este versículo bíblico, que por un camino vino, pero por 7 huirá de tu presencia, porque es la unción que como hijos de Dios nosotros tenemos frente al enemigo. Entonces este rey estaba bien molesto porque nada de lo que hacía recibía una respuesta de parte del pueblo de Israel. Eliseo, hermano, era el que estaba encargado de profetizar todos los acontecimientos al rey, porque eso es un trabajo muy duro. En toda iglesia debe haber un profeta que revele lo que Dios quiere al pueblo, porque Él es el que nos habla directamente la palabra de Dios a nuestra vida. Aunque lo hiciera en una habitación secreta, era público lo que el rey hacía. El Salmo 121, versículo 7 dice algo muy importante. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor te guardará ¿de qué? De todo mal, ¿se da cuenta? Pero hay algo muy importante, dice, y guardará tu alma.
Él va a cuidar de ti en todo lo que es el campo espiritual en tu vida personal. Y le digo algo, aunque el enemigo esté molesto, a usted no le importa. El rey de Siria decía, no me importa, ahora lo voy a atacar por otro lado. Ahora voy a volverme más tremendo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se va a salir con la suya. Entonces Dios le revelaba otra vez al profeta, y el profeta iba y hablaba. Y cuando llegaba, ¿saben lo que dijo Benadad? Dijo, voy a hacerlo yo solito, aquí, calladito, no le voy a decir a nadie, nadie se va a poder enterar esta vez, no le voy a decir a los generales, ni al consejo, ni a los ministros, a nadie le voy a decir. Porque él estaba muy preocupado, porque ¿de dónde podía Israel saber todo lo que él estaba haciendo en este momento? Pero hermano, aunque el enemigo quiera tocarte en este momento, no va a poder. ¿Y qué va a pasar? Que él va a estar muy preocupado porque no ha podido hacer nada contigo. No ha podido hacer nada con tu casa, con tu familia, con tu trabajo. Porque hay un ángel de Jehová que está contigo, cuidándote, acampando alrededor de tu vida para que nadie te haga daño, para cuidarte. Mira, Proverbios 15:3, mira lo que dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están ¿en dónde? En todo lugar. Tanto cuida a los malos como también cuida a los buenos, porque Dios es misericordioso. No quiere decir que esté de acuerdo con los buenos, con los malos, perdón. Él siempre va a estar de acuerdo con lo que somos. Tratamos de buscar la palabra de Dios en todos los momentos de tu vida. Después van y le dicen a ver, ¿sabe qué, rey? El profeta se fue para Dotán. Y entonces que mandó a un tremendo ejército para apresar al pueblo de Israel. Mandó hombres de a caballo, hombres de a pie, hicieron un cordón, rodearon toda la ciudad, agarrados de la mano uno con otro, alrededor todos los caballos, toda la caballeriza completa, esperando a ver qué hacer con el pueblo de Israel. Mira que el versículo 13 y 14, mira lo que dice. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Por qué lo hizo? Para que ni un israelita escapara. Pero no sabía que contaba que el capitán del pueblo de Dios era Israel. El que mandaba, dirigía y guiaba al pueblo de Dios, ¿quién era? Dios mismo. Ese era el capitán del ejército. La caballería ha sido colocada en forma ordenada, rodeando a toda la ciudad. Mira lo que dice Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Esta es la herencia de quién? De los siervos del Señor. Hermano, nosotros tenemos una herencia y es la presencia de Dios guardándonos y cuidándonos. Somos herencia del Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Israel? Guardándola y cuidándola del rey Benadad. Igual te va a guardar y cuidar en este tiempo del rey que quiera levantarse en contra tuya. El segundo dice, si abres los ojos podrás ver el poder de Dios para que aprendas a confiar en Él. Vámonos a Segunda de Reyes, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 15? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Mírese que este siervo madrugó, porque estaba preocupado. Por eso te digo, no te preocupes. No te ocupes antes de que vayan a pasar las cosas. Pero cuando él se levanta y ve que toda la ciudad está sitiada, yo me imagino cómo se sintió. Porque era un hombre muy miedoso, porque era un hombre, hermano, que no confiaba en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, las cosas van a suceder en tu vida. Y por eso exclamó, ¡ay, Señor mío, qué haremos! ¿Qué haremos, Señor? ¿Cómo lo vamos a lograr, Dios? ¿Cómo
¿Cómo vamos a hacer las cosas sucedan? ¿Cómo vamos a hacer, hermano? Miró al norte, miró al sur, miró al este, miró al oeste, y él vio que todo estaba rodeado. Usted se puede imaginar cómo se sintió ese siervo. Usted se puede imaginar el miedo que tenía ese hombre de ver que por todas partes habían hombres. Y todos armados, bien armados para acabar con Israel. Y él decía, no hay nada que hacer, no podemos hacer nada. Cuando tú escuches en tu proceso que alguien te diga que no puede hacer nada, mándalo a callar en el nombre de Jesús. Porque el que va a abrir la boca para bendecirte se llama Dios. No es el hombre, hermano. Sintió miedo este siervo de ver ese tamaño de ese ejército comprensible. ¿Es cierto? Sí puede ser cierto, porque era una persona que no confiaba en Dios. Pero pensemos en nosotros ahora, en el día de hoy. ¿Cuántas veces has tenido problemas? ¿Cuántas veces has tenido situaciones que son amenazantes, que son tentadoras? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas ante esas circunstancias que te molestan en este tiempo, que no te dejan ver la gloria de Dios? Usted dice, todo esto está perdido. Ya no tengo nada que hacer, para mí ya no hay esperanza, para mí ya todo está cerrado. No voy a poder lograrlo, ya no hay tiempo, es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio y yo no lo puedo hacer en este tiempo, no lo voy a conseguir. Mejor no lo intento ya me quedo tal cual como estoy, porque es tiempo perdido. No voy a perder más tiempo en esto. Lloramos, nos lamentamos, gritamos, pateamos, nos frustramos, nuestra fe se hace añicos, hermanos, nuestra confianza se desvanece, damos lugar a la decepción. No me va a decir ninguno que no ha pasado por una situación como esta. Todos hemos pasado por una situación como esta, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar de ver con los ojos naturales y empezar a ver con los ojos espirituales la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando usted es capaz de cambiar sus circunstancias, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Entonces, mira tus circunstancias a través de los ojos de Dios, no a través de tus ojos, porque no podemos ver más que la nariz. Mira tu problema por encima de la montaña, que allá por encima es que está Dios. Y allá está la respuesta para el problema que nosotros tenemos en este tiempo. Pero hermano, todo es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No le demos lugar al miedo. Vamos a confiar en Dios. No importa del tamaño de tus circunstancias. Tu Dios es más grande que las circunstancias. ¿Cómo vas a poder lograr esto, hermano? De una manera lo vamos a lograr. Mira, el criado era consciente de que Dios usaba a Eliseo. Él ya había visto en Amán y todas esas cosas, la había visto ya. El criado sabía que Dios le hablaba directamente a Eliseo, hermano. Pero a pesar de todo esto, él no estaba preparado, él tenía miedo, él estaba temblando, él corría de un lugar a otro, decía, no tengo fuerza, no podemos, eso es muy grande para nosotros, eso es imposible, Eliseo, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible, ¿sabes? Pero no es imposible para el poder de Dios. Y eso era lo que el siervo no estaba viendo. Eliseo sí lo veía, pero el siervo no. Por eso yo le invito en esta mañana a que abra los ojos espirituales, a que empiece a mirar las cosas en su vida como Dios las mira. Esto en realidad es algo que sucede cuando nosotros medimos los obstáculos contra nuestra propia fuerza y habilidad, en vez de concentrarnos en lo que Dios puede hacer. En vez de concentrarnos en el poder de Dios, estamos mirando, ay, no es que lo tiene así, es que la tiene acá, yo no se puede cambiar, no lo puedo hacer. Hermano, no pierda tiempo en eso. Métase de lleno con el Señor. Mire, ¿cómo respondió Israel en el reporte de los 12 que fueron a explorar la tierra cuando Moisés los mandó? Mire cómo respondieron en Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos huir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínese usted, no podemos, dice, no podemos ir contra estos filisteos, no podemos ir contra los filisteos para pelear porque ellos son muy grandes, ellos son muy poderosos. Mira, que lo dijo Saúl, mírenlo aquí en 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. Tuvo en poco la juventud de David, pero todo el pueblo iba para atrás, para atrás, para atrás, y el gigante para adelante, para adelante, para adelante. Tuvo 40 días presionando al pueblo de Israel. Pero hubo uno que se levantó, uno que tenía la unción, uno que se acordó y le dijo a David, ¿sabes qué? Cuando yo cuidaba las ovejas, venían los osos y yo les abría y los mataba. Cuando llegaban los leones, yo mataba a los leones y no dejaba que se comieran mis ovejas. Se acordó de las bendiciones anteriores y dijo, si Dios lo hizo en el pasado, hoy lo va a volver a hacer en mi vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer todos los días de tu vida. Creer en el poder de Dios. Porque siempre decimos que no podemos, porque usted habla con una persona, no puedo, hermana, no puedo. No puedo, yo estoy trabajando en una persona que todo es no puedo, no puedo, ay ya no puedo más, ay ya no, no hay forma de que tú puedas ayudar a una persona así. Si tú, el único que te está diciendo no puedo, no puedo y no puedo. Sí puedes en el nombre de Jesús. Te tienes que levantar en el nombre de Jesús, porque siempre nos desanimamos antes de comenzar la carrera. Es que va a ser una carrera muy larga, es que va a ser muy difícil, hermano. Yo creo que va a ser imposible. ¿Por qué cedemos tan fácilmente? ¿Por qué? ¿Por qué le damos paso al enemigo para que él nos destruya? En vez de darle paso a Dios para que nos levante y nos exalte a nosotros, hermano. ¿Por qué cedemos tan fácilmente? Esto es cuestión de ¿qué? De fe. Simplemente, si usted tiene fe, usted va a ver los imposibles de Dios. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Por qué si decimos que tenemos fe, cuando vienen los problemas nos desesperamos y nos desanimamos? ¿Por qué? Ah, no, yo tengo fe, hermano. Una fe tremenda. Usted no se imagina la fe que yo tengo. Pero cuando llega el problema, nos achicamos enseguida. ¿En dónde está la fe? Sin fe no podemos lograr nada. Eso será una fe verdadera. No, hermano, una fe verdadera es la que es firme, la que permanece, como la lección que nos está dando Eliseo en esta mañana. Eliseo vio a todo el mundo, pero Eliseo, como tenía el discernimiento espiritual, veía más que todo el mundo, veía la legión de ángeles que estaban alrededor de ellos para enfrentar la batalla. Yo te digo, no importa de qué tamaño es tu batalla, si tú tienes fe, la legión de ángeles vendrá a tu vida y defenderá tu causa en el nombre de Jesús. Aleluya. Recuerda que Dios es más grande que tu problema. Recuerda que es más grande que todo lo que tú puedes estar viviendo en este momento. En el Salmo 94, mira lo que dice el Señor. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No abandonará a su pueblo, ni va a desamparar a su heredad. Nosotros somos heredad de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y hasta algunos miran hacia el futuro y ven su futuro sin esperanza. Ya no ven la ayuda de Dios. Ya creen que todo se va a acabar. ¿Cuál es la confianza de un verdadero cristiano, hermano? Es que decir soy cristiano simplemente es una palabra. Pero ser cristiano implica vivir una vida de fe, una vida de amor, una vida de santidad y una vida de servicio. Eso es ser cristiano. Si usted no camina bajo esta cobertura, ¿de qué cristianismo me está hablando? Frente a cualquier problema se derrite. No, hermano, es cuando más nos tenemos que levantar. Dice Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ay, ¿me da cuenta? ¿Cómo Dios le estaba hablando aquí a Abraham? Le estaba hablando Dios. Le estaba hablando directamente a su hijo Jacob. Ahí estaba Dios hablándole. Isaac y Jacob, a todos los patriarcas. Pero llegó en ese momento a Jacob. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque le había tenido un peniel con el ángel de Jehová. Y no, dice la Biblia que no se dejó vencer por el ángel de Jehová. Y él venció. Y Dios le dejó una muestra que cojeaba, para que se acordara que había tenido un peniel, un encuentro personal con Dios. Entonces nuestra confianza verdadera no es hacia el futuro. Escúcheme bien, que suena raro, pero es verdad. Tu confianza verdadera no es hacia el futuro. Tu confianza verdadera es hacia el pasado. Saber que si lo que venga ahora, lo voy a tomar a lo bien, porque allá atrás me ayudó, aquí adelante me va a ayudar también. Ese es el Dios que yo te estoy presentando en esta mañana. En vez de pensar que si Dios te va a ayudar, pregúntate, ¿Dios me ha ayudado antes?
cuántas cosas Dios ha hecho por mi vida, me ha socorrido en todos los procesos por los cuales yo he pasado en mi vida, me ha ayudado siempre, me ha tendido la mano siempre, me ha fortalecido, ha venido hacia mí a rescatarme en los procesos que yo he tenido en la vida. Pues si lo hizo antes, ahora no te va a fallar. Va a ser el mismo Dios de ayer y va a ser el mismo Dios de mañana. Todos los días va a ser el mismo Dios, porque no cambia ni tiene sombra de variación. Quiero que mires este texto conmigo en 1 Samuel 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces usted va a decir hoy: hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta hoy me ayudó el Señor. O sea que como mañana es un eterno presente, mañana también es hasta hoy. Quiere decir que todos los días Dios me va a ayudar. Todos los días Dios va a estar conmigo. Dios va a estar presente en cada situación de mi vida. No desconfíes del futuro, aférrate a Dios. Confía en Dios, que Dios va a hacer algo extraordinario, porque Él te va a seguir ayudando, porque Él es fiel y Él te prometió y Él te va a cumplir. Él no se va a arrepentir de lo que te prometió. Nuestra confianza para el futuro, dice aquí la Escritura, es la ayuda constante de Dios en el pasado, lo que Dios hizo por mí. Es cuestión de enfoque. Tú mira cómo lo puedes ver tú. Es una cuestión de enfoque. Entonces, no seamos como el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo no veía nada. Había caminado con tremendo profeta al lado. Había visto lo que Dios había hecho. Y cuando le llegó el momento crítico, se olvidó de todo eso. Ya estaba caminando al revés. Sus ojos habían cerrado. No veía la ayuda de Dios. No la veía por ningún lado. No nos vendemos los ojos en este tiempo, hermanos. Miremos, Señor, como debe ser, bajo la cobertura de Dios, con las miradas de Dios. No perdamos la visión. A veces tenemos 20, pero estamos ciegos, porque no vemos lo que Dios hace. Yo te digo en esta mañana, no cierres tus ojos. No los cierres, para que puedas ver la gloria de Dios en la cirugía que te va a hacer, en el proceso de salud que tienes, en la economía de tu casa, en la economía de tu familia, en la bendición de tus hijos. No cierres los ojos para que puedas ver la gloria y el poder de Dios. A veces nos falta visión ante la más mínima nube de problemas, en las aflicciones y en las tribulaciones. Enseguida ya nos cegamos. Es que ya, ¿dónde está Dios que no lo veo? ¿Dónde está Dios? Yo estoy aquí en la iglesia, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo me siento en la iglesia a escuchar la palabra. ¿Pero vives en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Vives en la voluntad de Dios? Cuando yo vivo en la voluntad de Dios, a Dios no le queda más que bendecirme todos los días. Pero cuando no vivo en la voluntad de Dios, si Dios le place, por misericordia me bendice. Así de sencillo. Yo no te voy a enseñar algo que no dice la palabra de Dios. Si estás apartado en pecado y no estás buscando presencia de Dios, no esperes que Dios te ayude. Por misericordia muchas veces Dios lo va a hacer. Pero no esperes esa respuesta de parte de Dios. Tienes que pagar el precio, es obediencia a Dios, es servicio a Dios, es santificación de tu vida delante de la presencia de Dios. Y ese es el precio que un verdadero cristiano paga delante de Dios. Te digo que paga, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta un poquito, pero en la medida que vamos aprendiendo a amar a Dios, ya es algo que sale de nosotros, algo que fluye, algo hermoso hacia la presencia del Señor. Yo lo sé, si tendremos una venda en nuestros ojos, no lo sé. Si tú la tienes, no lo sé. Yo sí sé que no la tengo, pero no sé si tú la tienes. Porque a veces no ves el poder de Dios. Aunque estés en dificultad, aunque todo se te haya cerrado, sigue creyendo en el milagro de Dios. Sigue creyendo en el poder de Dios. Porque Él no se cansa de bendecir a sus hijos. Y hay cosas que en este proceso de sequía Dios nos está enseñando. En el desierto Dios nos enseña, hermano. Eliseo ya no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque le fue revelada la fe en Dios a través de su profeta, hermano. Cuando enfrentes dificultades que te parecen inquebrantables, que te parece que ya no va a pasar nada, recuerda los recursos espirituales que Dios te enseñó a través de la Escritura, aun cuando tú no puedas verlo. Sigue con los recursos, la oración, la alabanza, la adoración, la lectura de palabras, el congregarte, recibir palabras. Todo eso lo tenemos que tener nosotros y amar esos recursos, porque te van a aumentar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no oyes,
la palabra de Dios no va a pasar nada. Uno dice, no, pero es que yo leo la Biblia, pero no oyes, tú lo estás leyendo, pero tú estás oyendo. La Biblia no te está hablando verbalmente. Por eso tienes que ir a congregarte para oír la palabra de Dios. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente hay un problema con su visión espiritual. Porque que estés aquí sentado me dice que Dios te guardó y te cuidó hasta aquí. No te ha pasado nada. Hasta hoy ha sido tu ebenecer, ahí estás. Entonces, yo le digo en esta mañana, hermano, ojo con sus ojos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nunca los cambia de ahí. Tercero, si abres los ojos, podrás ver el poder de Dios para que dejes de temer y puedas ver su gloria. Segunda de Reyes, versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo a su siervo? ¡Ey, siervo mío, no más, no tengas miedo! Mira, los que están con nosotros son más grandes que los que están con ellos. Pensemos en esto. Si Dios le había revelado todos los planes al siervo sobre Siria, ¿por qué se quedó en Dotán? ¿Por qué no huyó de ahí? ¿Por qué no se fue? ¿Acaso quería enfrentarlo? Era un ejército muy pequeño, como iba a enfrentar un ejército tan grande. Un hombre que confía en Dios, que te quede claro esta frase que te voy a dar esta mañana, puede hacer eso y más. Se queda para ver su victoria frente al enemigo. No le teme al enemigo porque sabe que el que está con él es más poderoso y más grande que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Es una realidad. Eliseo sabía que un ejército invisible, porque nadie lo podía ver si no tenía los ojos espirituales abiertos. Por eso él le oró a Dios para que su siervo, Dios le abriera los ojos y pudiera ver la gloria de Dios. Yo le pido hoy a Dios que abra los ojos a todo aquel que dice que es cristiano, para que pueda ver la gloria de Dios, hermano. Eliseo sabía que ese ejército estaba ahí, estaba afuera, que era más poderoso que cualquier ejército del mundo. Ahí no había con quién pelear, ahí no había con quién. De entrada ya estaban derrotados el ejército de Siria. ¿Por qué? Porque estaban los ángeles ministradores activos alrededor del pueblo de Israel para guardarlo y para cuidarlo. Salmo 37:4, mira lo que dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando yo me deleito en el Señor, Él va a cumplir las peticiones de mi corazón. Pero también dice ya en el Salmo 91, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está en el Salmo 91. Él nos va a defender, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar. Dios dispuso otros planes, tenía otros recursos, preparó un milagro. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Voy a mostrarle al mundo entero hasta el día de hoy lo poderoso que yo soy. Voy a hacer un milagro que pase por encima de todo y que hasta el día de hoy hablemos nosotros de este tremendo milagro. Decretó una victoria, gestó, y esta victoria se gestó ¿cuándo? En la oscuridad de la noche. Porque el pueblo fue de noche a sitiar al pueblo de Israel. A oscuras el enemigo para que nadie lo viera, pero Dios ya había planeado una victoria aún en la noche, aún en la oscuridad, aún en tu momento más oscuro. Dios va a mostrar tu victoria. Aún cuando tú veas que no hay nada, todo está cerrado, no hay por dónde, Dios tiene una salida para ti, porque ese es el Dios que nosotros predicamos en este día. Mira que es el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ay, mira qué palabra tan hermosa. Así que no te importe lo que estés viviendo hoy. Sigue confiando que Dios va a defender tu causa. Dios va a defender lo que tú estás. Esa sí es una fe firme. Eso lo estaba diciendo ¿quién? David. David era firme con Dios, sabía que lo que Dios prometía
Dios lo cumplía. Eliseo era un hombre que confiaba mucho en Dios y en el poder de Dios. Y él no pidió que el problema terminara. Él le dijo, ya no más, Señor, ya mira, ya estamos angustiados. Mira el pueblo desesperado. Mira a mi siervo cómo está, Señor, ya, por favor, párala ahí, Señor. No. Él pidió fortaleza para enfrentar el problema. Cuando usted tenga un problema, no le pide, Dios, ¿cuándo vas a sacarme de este problema? Señor, que llevo cuántos años y nada pasa. Hasta que aprenda a tener fortaleza en el Señor. Hasta que aprenda a confiar en Dios como Eliseo nos da la enseñanza hoy. Hasta que usted aprenda a confiar en Dios y entregarle todos los miedos a Dios. Todas las preocupaciones las pone en las manos de Dios. Eliseo dijo, no veas el tamaño del ejército, le dijo a su siervo, ni la fuerza que tienen, no miren los carros ni a la gente de a caballo. Llénate de valor por Dios y empieza a confiar en Dios en medio de tu proceso. En 2 Reyes 6:17, mira lo que dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abran los ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, hermano, solamente porque él oró y ya pasó, no. Yo te estoy enseñando esta mañana que el resultado de las batallas espirituales en el pueblo de Dios se convierten en victorias cuando usted ora en fe, pero también ora a Dios, pidiéndole a Dios la ayuda en el proceso que usted está teniendo. Las oraciones de los santos abren los cielos, mueven la mano de Dios igual que la fe. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, que estaba atrás. Y Dios, ¿a quién le respondió la oración? A Eliseo. Dios le respondió y por eso él pudo ver lo que Dios quería mostrarle. Por eso le dijo él, no temas. Yo te digo hoy, hermano, hermana, frente al problema, la situación que tienes, no temas. Dios está contigo, Dios te va a ayudar en el proceso. Dios va a abrir las puertas que sean necesarias para darte la victoria. Y estas palabras las encontramos más de 300 veces en la Biblia, no temas. Más de 300 veces. Y si Dios te lo está diciendo, es porque es una cosa muy seria. Que en una Biblia 300 veces te diga, no temas. Yo lo único que te digo en esta mañana es créelo. Deuteronomio 28:7, mira lo que dice. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Gloria a Dios, hermana. ¿Por qué no debía temer el criado? ¿Por qué? Porque nuestra ayuda era más grande, nuestra ayuda era más poderosa. Ya tenía un ejército tremendo de ángeles ministradores, guerreros alrededor de ellos. Ellos eran los que iban a pelear en esa batalla. Eliseo no negó el problema en ningún momento. Él dijo, hay un problema, pero hay que orar, hay que creer en Dios, hay que creer en la palabra de Dios. No miraba simplemente con los ojos naturales, miraba con los ojos espirituales, lo que Dios le estaba mostrando. ¿Sabe? Tus ojos también tienen que tener fe. No mirar las cosas creyendo que se te acabó la vida, sino mirar las cosas porque hay una gran victoria a través de ella. Lo que estaba haciendo Eliseo era mostrarle a Giesi y al pueblo de Israel que Dios era más poderoso que cualquier circunstancia negativa que pudiera tener. Romanos 8:31 nos dice algo muy puntual. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más vas a decir, hermano? Por favor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá levantar la mano para hacerte daño. ¿Sabes? Nada ni nadie se opondrá en el proceso que tú estás llevando en este momento. Eliseo demuestra que Dios es todopoderoso, que la soberanía de Dios es bien firme, bien poderosa y que nadie puede con la soberanía de Dios porque Él dispone todos los tiempos y Él dispone la palabra. Y la palabra que Dios dio a Eliseo era una palabra de bendición, de provisión, del cuidado, del poder de Dios para su vida, que era visible ante los ojos del servidor de Eliseo ya en este momento. Él es quien nos ayuda, nos fortalece, nos consuela, nos anima, nos levanta, también nos quebranta. Él lo hace todo en nosotros para que nosotros aprendamos a amarlo por encima de todas las cosas. No se eche a morir por el problema, hermano. Eso es lo que tiene el enemigo, que te eches a morir frente al problema. Levántate en fe como un verdadero hijo de Dios y empieza a dar pasos de fe para que veas la gloria de Dios. No pienses que no puede porque ya Dios te va a ir quitando los obstáculos en el camino. Él está con nosotros y Él nos va a ayudar. Una palabra que yo le puedo afirmar que es una verdad en la vida de cada uno de nosotros. Grábeselo en su corazón. Este versículo que vamos a leer, Salmo 34:15.
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre quién? Los justos. ¿Y qué más dice? Que está atento. Cada vez que tú abres la boca para hablarle, para clamarle, Él está atento para responderte. Mire qué palabra tan hermosa. Escríbela en la tabla de tu corazón. No estamos solos, Dios está con nosotros. Hay millones de ángeles en este momento alrededor de nuestras vidas, cuidando a sus hijos, cuidando a sus siervos, para que se haga la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esta batalla que se está viviendo no es contra sangre ni carne. Como empecé, es una batalla espiritual, la que el mundo entero está viviendo. Hay un principado que se quiere quedar con el mundo, pero hay un reinado que va a responder por el mundo, y ese se llama Dios, el Dios que nosotros tenemos. ¿Sabes? Él querrá siempre destruir a los hijos de Dios, pero Dios nunca lo va a permitir. Si eres un verdadero hijo de Dios, camina en fe, creyendo, apropiate de la palabra. Y concluyo, hermano, no tengas miedo, porque más son los que están contigo que los que están con el mundo. Abre tus ojos espirituales para que puedas ver la gloria de Dios. Hermano, muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana, por haber compartido con nosotros. Que Dios los bendiga abundantemente. Amén.